la clase de hoy. A ver, empezamos. Capítulo 5. Siempre dentro del marco de los costos de producción, ¿no? No perderemos de vista este elemento importante que es el que estamos analizando elemento por elemento, los costos de producción o el costo de producción. Hemos hablado del material directo, los costos de material directo, de los costos de la mano de obra directa. La última clase, ese capítulo lo hemos tenido el día miércoles, y hoy estamos empezando ya el tercer elemento, que son los costos indirectos. Costos indirectos que para nosotros los vamos a representar por las letras C, I mayúsculas, costos indirectos. Acá están viendo un cuadrito donde se ve vigilancia fábrica, material de limpieza, depreciación maquinaria, supervisores de producción, servicios. Esto por si acaso son los logos de los servicios, ¿no? No es que esté haciendo propaganda por alguna empresa estatal, sino son los logos de los servicios que generalmente se utilizan en las fábricas: gas natural, agua, energía eléctrica, por supuesto. Luego aquí hay otro cuadrito de mantenimiento de maquinaria y equipos. En términos generales, nada más ya empezando el capítulo 5 y una mirada de contexto, diríamos, nos damos cuenta que esto se refiere a costos vinculados a la parte de producción, pero que no están directamente metidos en el tema del proceso mismo de producción, o sea, del hecho mismo de producir, sino todo lo que coadyuva a ese hecho, todo lo que hace posible que la producción suceda. Entonces ahí hay personal que se encarga de la vigilancia, tenemos limpieza, la maquinaria que se deprecia, los servicios básicos que se pagan, servicios industriales también, de gas natural, energía eléctrica, etc. Ese es el escenario ahora en el que nos estamos empezando a mover, ¿no? Ahora vamos a mirar concretamente ese escenario. Ya hemos visto el personal, la mano de obra, los trabajadores, las personas, el salario, cómo se les paga, qué significa eso en términos de costo. Antes hemos visto los materiales, la importación de materiales, la compra, las entregas, los cargos. Entonces estamos viendo elemento por elemento cada uno de los componentes del costo de producción. Y hoy empezamos con los costos indirectos. Bien, veamos a manera de introducción y algunos conceptos lo siguiente. Hemos entendido hasta ahora que existen procedimientos, herramientas, diríamos, medios para determinar costos de materiales y mano de obra directa, ¿verdad? Hasta ahí estamos en el avance hasta la fecha, con todos los elementos adicionales, la clasificación de los costos, costos fijos, costos variables, el modelo empresarial, estado de resultados, toda una serie de elementos que se mueven alrededor de esto, pero que básicamente nos han permitido mirar de manera concreta los costos de material directo y los costos de la mano de obra directa. Además, hemos visto de manera intencional, concreta, esto de la determinación de los costos unitarios, ¿no? La aplicación a cada unidad producida. O sea, el costo de material directo unitario y la mano de obra directa unitaria, ¿no es cierto? Que es importante, es fundamental. Estos costos de material directo y mano de obra son costos globales, son costos generales de todo el periodo en el sistema de producción, pero de manera intencional, específica, nos interesa ver estos costos unitarios, material directo unitario, mano de obra directa unitaria. Ahora, ¿por qué? Porque a partir de esto podemos nosotros determinar lo que es el costo de producción unitario. Yo tengo un artículo terminado, ¿no? Digamos, este marcador de aquí es mi artículo terminado. Este artículo terminado, ¿cuánto cuesta producirlo? O sea, ¿cuál es su costo de producción? Este artículo terminado se vende en el mercado, 4 bolivianos, 4.50, 5 bolivianos. Dentro de ese precio de venta hay un costo de haber producido esto, un costo de producción. ¿Cuál será, no? Entonces, ese costo de producción tiene que ver con el material del que está hecho, los materiales que componen el producto. Tiene que ver con las personas, los trabajadores directos que han intervenido, a mano de obra directa, y ahora vamos a ver los costos indirectos. Viendo esos tres elementos, tengo el costo de producción, que además, digamos, el costo de producción de este tamaño, además voy a sumar todo lo que es los costos operativos o gastos operacionales, administración, comercialización y gasto financiero, que me van a dar otra alícuota y voy a tener recién el costo total.
Sobre ese costo total, ustedes ya saben, se calcula el precio de venta y tengo un margen de utilidad. Entonces, ese elemento, ese tema, esa forma de ver las cosas, no tenemos que perderlas, ¿no? No tenemos que perder de vista esa manera de entender todo esto. De eso se trata. Bien, entonces por eso es importante determinar costos unitarios, material directo unitario, mano de obra directa unitaria. Y seguramente ahora estaremos apuntando a costos indirectos unitarios, ¿no ven? Bien, y aquí decimos que claramente el objetivo principal, aparte de que hay un objetivo de este capítulo, el principal es determinar costo de producción del periodo, ¿no? Ese es el tema del que les hablaba. Entonces, para eso hace falta complementar este escenario con un tercer elemento. Y ese elemento es obviamente el costo indirecto de producción o el costo indirecto de fabricación. Los costos indirectos, que ya les dije, para nosotros va a ser estas dos letras, su representación, CI mayúsculas, costos indirectos. En consecuencia, los costos indirectos son costos complementarios, también se llaman costos de conversión, se llaman costos de transformación, tienen diferentes nombres. Gastos indirectos de fabricación, también le llaman algunos autores, famosos GIF, etc. Dependiendo cómo queremos representar estos costos. No sé si en algún momento hemos hablado de la diferencia que hay entre costo y gasto, o sea, cuándo se dice costo y cuándo se dice gasto. Creo que sí, ¿no? Hemos hablado a ver, para recordarles un poquito, de que esto se diferencia en términos de la recuperabilidad. Tiene una connotación de recuperabilidad. El costo tiene una connotación de recuperabilidad, o sea, lo que me cuesta voy a recuperarlo de manera directa. Mientras que el gasto tiene una connotación de no recuperabilidad. Lo que se gasta se consume, se desaparece. Es como cuando ustedes gastan sus calzados de tanto caminar, ¿no? Los papás, las mamás, les dicen, tanto ahí tus zapatos ya están gastados. Usamos ese término, se gasta. Este marcador que les he mostrado también se gasta, porque voy usando y se va consumiendo. El término de las velas puede ser también interesante. Una vela que la enciendo se va consumiendo, se va gastando, no se recupera, ¿cierto? Aunque en términos de costos, el gasto se convierte en parte del costo. Bueno, eso para recordar, creo que en algún momento hemos hablado de ese tema. Por eso es que algunos autores hablan de gastos de fabricación, de gastos indirectos, y otros hablan de costos indirectos. En lo personal, yo prefiero hablar de costos indirectos, porque tiene una connotación de recuperabilidad en términos del precio de venta del producto cuando el cliente paga por este producto. Entonces, hay diferentes formas de llamar a los costos indirectos. Aquí estamos viendo algunos costos de conversión, costos de transformación también. Vamos a encontrar esos términos en la bibliografía que hable de los costos indirectos. Por definición, los costos indirectos son aquellos costos que debe cubrir una fábrica, debe cubrir. Necesitamos incurrir en estos costos para la manufactura de un producto. O sea, son necesarios, ¿no? Aparte de los materiales y la mano de obra. O sea, hay un costo que es necesario para la manufactura de un producto. Son, y esto ya lo que dicen los autores y los teóricos de los costos, todos aquellos desembolsos y aplicaciones de costos necesarios para llevar a cabo la producción de un determinado artículo. Y por su naturaleza no son aplicables directamente al costo de un producto, sino de manera global a todos los artículos terminados. A ver, piensen en el costo de la energía eléctrica. Hay una factura que ELFEC nos va a pasar cada mes por consumo de energía eléctrica, ¿verdad? A la fábrica, que no va a ser poco. El consumo es alto y el pago también va a ser una cifra significativa. Nos pague esta factura, un consumo de luz eléctrica, un monto, pero no vamos a cargarlo a un producto, ¿no es cierto? Va a ser en general para todos. O sea, esa energía eléctrica la hemos usado para toda la producción del total de artículos terminados que se han logrado en el periodo. Ahora fíjense ahí algo interesante. Mientras mayor sea la cantidad de artículos terminados que vaya logrando en un periodo, ese costo de energía eléctrica a lo mejor va a tender a ser menor a lo que sería si fabrico pocos artículos terminados, aunque probablemente haya una relación casi directamente proporcional
entre el costo de energía eléctrica y la cantidad de artículos terminados del periodo. Es probable. De todas maneras, como hemos visto en el capítulo de costos fijos y costos variables, conviene que el volumen de producción sea alto para absorber mejor todos estos costos, de manera que el costo fijo sea distribuido de una forma mucho más competitiva, diríamos, en los artículos terminados. Entonces, de eso se trata, eso dice acá, no son aplicables directamente al producto, sino a todos. Por ejemplo, los materiales indirectos necesarios para la producción, la mano de obra indirecta, los alquileres, impuestos, seguros, luz o electricidad, lo que les decía, mantenimiento, entre otros, son componentes de los costos indirectos. Y enseguida vamos a ver que estos temas que estamos mencionando aquí, estos ítems de costo que estamos mencionando, son específicos del área de producción. También de eso hemos hablado. Cuando se menciona luz o electricidad y es la factura la que nos llega de ELFEC, estamos hablando de la electricidad, del consumo de electricidad de la planta de producción, no de las oficinas administrativas. Nos va a llegar probablemente otra factura de la parte de las oficinas administrativas. Y esa factura de luz de las oficinas no va a ser costo indirecto, va a ser gasto administrativo. ¿Bueno? Eso hemos mencionado también al principio de la clase, cuando todavía podíamos vernos cara a cara en las sesiones presenciales. Los costos indirectos se consideran como costos de conversión, costos de transformación, lo que ya dijimos, y oficialmente constituye el tercer elemento del costo de producción. Es el tercer elemento. El primero es material directo, el segundo mano de obra directa, y ahora el tercero es los costos indirectos o el costo indirecto. En términos generales, podemos ver que estos costos indirectos van a estar compuestos por la mano de obra indirecta, la MOI, de la que hemos hablado también, ¿no? La mano de obra indirecta o labor indirecta. ¿Quiénes son estos? Los jefes de producción, los químicos que trabajan en la planta, personal auxiliar que está en la planta de producción, operadores de montacargas, personal de reparación y mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad, personal de almacén de materiales, capataces, inspectores, estibadores, etc., ¿no? La gente, las personas que están en el área de producción, pero que no están directamente involucrados en el proceso productivo, ¿no es cierto? Los que están directamente involucrados es mano de obra directa. Estos que son trabajadores de planta, pero que no están involucrados directamente en la producción, se les llama mano de obra indirecta, ¿no es cierto? Hemos hablado también de esto al principio, en el capítulo anterior, cuando veíamos la diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. Por otro lado están los materiales indirectos, importante, porque también cuando vimos el capítulo de material directo, les decía, si hay material directo, pues es muy probable que también haya material indirecto, ¿no? El nombre ya nos sugiere que de alguna manera debe haber un material indirecto. Y de hecho sí, los materiales indirectos, que son suministros y accesorios, son parte de los costos indirectos. Ahora, ¿cuáles son estos suministros? Agua para el aseo y uso en los baños, por ejemplo, y lavandería. Es un suministro, ¿no? Es material indirecto. Diferente al agua, que pudiera ser material directo cuando es elemento esencial, componente esencial del producto terminado. Noten la diferencia. En una bebida, por ejemplo, gaseosa, un alto porcentaje es agua, ¿no ve? Agua con esencias, azúcar y alguna cosa más, gas carbónico. Entonces, en ese caso, el agua es material directo. En cambio, cuando es un suministro, agua para el aseo, para el uso en los baños, las lavanderías, es material indirecto. Noten la diferencia. En ambos casos es agua es agua, H2O, eso no va a cambiar. Pero dependiendo en qué usamos el agua, dónde está el agua, puede ser material directo o material indirecto, ¿cierto? En este caso nos estamos refiriendo al agua como material indirecto, por eso este detalle. Agua para el aseo, dice. Uso en lavandería, ¿verdad? Bien clarito. Otros suministros que son materiales indirectos son los detergentes de limpieza, combustibles para maquinaria, por ejemplo, el montacargas, repuestos, lubricantes, materiales para reparaciones y mantenimiento,
¿cierto? Son los suministros que se consideran como parte de los materiales indirectos. Y accesorios, ¿no? Sujetadores, bolsas de envases, cintas adhesivas para fijación de productos, empaques y otros. Que fíjense que estos accesorios ya van como que acompañando al producto, ¿no? Acompañando al artículo terminado. Los otros son más generales, más del entorno, diríamos. Limpieza, detergentes, combustible. Pero los accesorios ya son componentes que están vinculados de manera clara a los productos. Sujetadores, ¿no? Ganchos, cosas que agarran al producto antes de su empaque, las bolsas en las cuales envasamos los productos, cintas adhesivas, empaques, ¿no es cierto? Nos noten la diferencia entre los suministros y los accesorios y cómo todos estos constituyen los llamados materiales indirectos. Entonces, mano de obra indirecta, materiales indirectos, dos componentes importantes de los costos indirectos. Además, están otros costos indirectos. Aquí puede haber una lista larga. Voy a poner una lista de unos 8 o 10 casi elementos que nos van a dar una pauta de cuáles son otros costos indirectos que hay que tomar en cuenta. Servicios de agua, gas, vapor para el proceso de producción. Fíjense, aquí hay agua para el proceso de producción. Lo anterior era agua para limpieza, ¿no? Para lavandería. Aquí es agua para el proceso. Es el proceso, ¿cierto? Diferente de agua que es parte del producto. Entonces vean que el agua puede tener hasta 3 connotaciones en un ambiente de producción. Puede tener 3 usos diferentes. Puede ser agua para limpieza, que es un material indirecto. Puede ser agua para el proceso de producción, tuberías de aguas, refrigerantes, necesito usar agua para mantener ciertos niveles de temperatura, para generar vapor, etcétera. Eso es parte del proceso, pero es también costo indirecto. Y puedo tener agua como parte del producto mismo, ¿no? Como componente del producto. En ese caso será material directo. Entonces, es importante entender de qué estamos hablando y dónde está este servicio o este suministro para tener claridad respecto de cómo debo tratar su costo, ¿no es cierto? Por supuesto, está también la energía eléctrica de la planta de producción, de la fábrica, que es otro costo indirecto, toda la factura de luz que se paga. Alquileres del edificio y ambientes de la fábrica. Alquileres del edificio y ambientes de la fábrica. Es otro costo indirecto. Depreciaciones del edificio y ambientes de la fábrica y del equipo de la fábrica. También aquí podríamos anotar depreciaciones de la maquinaria, porque van a sufrir depreciación, van a estar sujetos a depreciación desde el punto de vista contable, ¿cierto? Ustedes ya en una materia anterior han llevado este tema de las depreciaciones y saben de qué estamos hablando. Costos de mantenimiento del edificio y del equipo de fábrica. Claro, hay que hacer mantenimiento al edificio, a los equipos, a la maquinaria. Entonces, eso tiene un costo y son costos indirectos. Los impuestos a la propiedad sobre el edificio de fábrica y los ambientes de los que hace uso también son costos indirectos, ¿no? Pagar impuestos del edificio de la fábrica. Reparaciones al equipo y la maquinaria de la fábrica. Esto ya es cuando el equipo está dañado, tiene algún defecto, hay que repararlo, hay que arreglar. Eso tiene un costo. Mantenimiento a la maquinaria y equipos de fábrica. Hay que lubricar, cambiarles repuestos, hacer ajustes. Eso tiene un costo. Servicios de comunicaciones, teléfonos, radiotransmisores, intercomunicadores, redes, etcétera, ¿no? Celulares, internet, que se utilizan en los ambientes de producción. Todo lo que se utiliza en los ambientes de producción. Porque también va a haber teléfonos en la administración, va a haber intercomunicadores en la administración, va a haber teléfonos en el área comercial, pero esos irán a los gastos administrativos y gastos de comercialización. Acá, teléfonos, transmisores, etcétera, son de los que se utilizan en los ambientes de producción, en la fábrica. Eso es lo que cuenta como costo indirecto. ¿Ok? Seguros de los ambientes, maquinaria, etcétera, de fábrica. Se exige a las fábricas, a las empresas productivas, que cuenten con seguros, que tengan una póliza de seguros, que estén cubiertos por un seguro para casos de siniestros, de incendios, situaciones no deseadas, ¿no? Que se dan. Entonces, es requisito para poder certificar la fábrica, poder acceder a créditos en los bancos, para poder sacar el registro de las alcaldías, etcétera. Exigen que
las fábricas tengan pólizas de seguro. Entonces, seguros hay que pagarlos y es parte de los costos indirectos, pero son de la fábrica, ¿no? De la fábrica. Pueden haber otros seguros que van a ser de los ambientes administrativos. Ya saben dónde va ese costo. Y por supuesto, no podía faltar como costo indirecto el tiempo ocioso. ¿Ven? Ya lo conocemos. Tiempo ocioso. Ya sabemos cómo se calcula, de dónde viene, ¿no es cierto? Determinados los costos de mano de obra directa. Entonces, el tiempo ocioso ahora sí aparece aquí como costos indirectos. Ok, esta listita, sin pretender ser exhaustiva, me da un panorama más o menos amplio de qué cosas cuentan como costos indirectos. Características de los costos indirectos. A ver, son costos necesarios para el proceso de producción. Es decir, que no puedo prescindir de estos costos. No puedo hacer un trabajo en una planta de producción sin pagar la energía eléctrica, sin tener suministros, sin tener seguros, ¿cierto? Mantenimiento, necesito. Son necesarios, o sea, no puedo obviarlos y evitarlos. Por ejemplo, los servicios de ELFEC, ¿no? Son necesarios. Reparaciones y mantenimiento, la supervisión, ¿no? La gente que se encarga de supervisar la planta de producción, etcétera, son necesarios. Afectan generalmente a toda la producción. Estos costos afectan a todo lo que es la producción. Ya tengo un esquemita de una línea de producción donde aparece un punto donde ingresan los materiales directos, desde que empiezan los materiales directos hasta que salen los artículos terminados. Toda la producción está afectada por estos costos. Aquí hay mantenimientos, reparaciones, supervisión, capataces, montacargas que llevan los materiales a los sitios de trabajo, suministros de agua, de vapor, de gas. O sea, aquí hay todo, ¿no? En el proceso mismo de producción. Por lo tanto, estos costos afectan a toda la producción, están en toda la producción. Son de naturaleza heterogénea. Claro, hemos visto que hay de todo, tiempo ocioso, energía eléctrica, salarios, mano de obra indirecta. O sea, hay de todo. Su naturaleza es heterogénea, tiene diferentes cosas. Aquí vemos un empleado de limpieza que está haciendo un trabajo, hay gente que hace mantenimiento, hay servicios básicos que estamos pagando, heterogéneo, tiene una mezcla de varias cosas. Y cuando ya avancemos un poco más, vamos a ver que esta variedad inclusive nos obliga a utilizar diferentes bases de distribución, se llaman, para poder aplicar los costos indirectos a los artículos terminados o productos acabados. Entonces, la naturaleza heterogénea es una característica importante de los costos indirectos. Y no son originados por el producto, pero lo afectan indirectamente. Claro, no se originan, ¿no? En ninguno de estos esquemas que hemos visto vemos el producto en sí involucrado. El producto no está, el producto está en todo. Y estos costos afectan a todo. Esta limpieza que está haciendo este trabajador no es para un solo producto, para 6 productos, es toda la planta, va a afectar a todos los productos, ¿no es cierto? Afectar en el buen sentido. O sea, no estamos diciendo que va a afectar negativamente, sino afecta positivamente porque mantener una planta limpia, en orden, en condiciones de seguridad adecuadas, etcétera, pues repercuten en un beneficio en los artículos terminados en la fábrica y en la planta de producción misma. Entonces, afectan indirectamente a todos. Así como hay clasificaciones en diferentes ámbitos de los costos del costeo industrial, también hay clasificación de los costos indirectos. Fíjense que los costos indirectos se pueden clasificar por su variabilidad y conducta. Costos indirectos fijos, no varían con los cambios de volumen, etc. Y costos indirectos variables. Podemos hacer también este tipo de clasificaciones. Cuando unos varían con los cambios en el volumen de producción y otros, o más bien, estos no varían, los fijos, y los variables que sí varían de forma directa con el volumen de producción. Noten la diferencia, ¿no? ¿Quiénes son estos? Alquileres, seguros, depreciación de bienes de uso, sueldos del personal de almacenes, jefes de producción, mano de obra indirecta, son costos fijos, indirectos. Mientras que los indirectos pueden ser, o más bien los variables, pueden ser materiales indirectos, combustibles, reparaciones, costos de mantenimiento, ¿no? Variables. Entonces hay costos fijos, costos variables. De manera parecida, como hemos visto en un capítulo, en el caso de los costos globales.
También podemos clasificar por la forma como se divide la fábrica, cómo está organizada la fábrica. Costos indirectos colectivos afectan tanto a departamentos productivos como de servicios, ¿no? O sea, está dividida por departamentos. Hay departamentos productivos, hay departamentos de servicios. Los productivos son los departamentos donde efectivamente se procesa la producción, cortado, refilado, extrusado, donde se hace la labor productiva en sí. Y los departamentos de servicios son los que dan apoyo a eso, ¿no? Mantenimiento, almacenes, dan apoyo a los productivos. Entonces, costos indirectos colectivos afectan a ambos. Por ejemplo, sueldos del personal de almacenes, aseo y limpieza, alquileres, ¿no? Son colectivos. Y los departamentales se aplican a un departamento o sección determinada. El sueldo del jefe de taller, repuestos del motor del fulón de recurtido, combustible del compresor auxiliar del extrusado, repuestos de las confeccionadoras, etc. Fíjense que estos costos indirectos departamentales están específicamente en un lugar concreto de la planta de producción. El taller acá, ¿no? El jefe de taller es el taller, ahí está un departamento de servicios. Ahora, su sueldo de este jefe, que debe ser un profesional, a lo mejor en ingeniería, es parte de costo indirecto departamental. Motor del fulón de recurtido, ¿no? Un área de recurtido donde hay un fulón. El fulón es como una especie de tonel de envase cilíndrico que gira para diferentes procesos. Se ve mucho esto en los curtiembres, por eso que hay recurtido. Entonces, los repuestos que se usan para ese motor van a ser costos indirectos departamentales. Específicamente ahí, ¿no? En el departamento del recurtido. En el extrusado, ¿no? Combustible del compresor auxiliar del extrusado. Extrusado es otro departamento específico. Repuestos de las confeccionadoras, la parte de confecciones, ahí están las máquinas confeccionadoras, un área, un departamento específico. Entonces, dependiendo cómo se quiera ver, organizar la planta de producción, se pueden ir especificando los costos indirectos en diferentes clasificaciones. También están por la forma como se evalúan. Se evalúan o valúan también, algunos dicen, ¿no? Cómo valoramos estos costos. Están los llamados costos reales históricos, costos que efectivamente se han aplicado o en los que se han incurrido. De alguna manera, la forma como estamos llevando adelante nuestro estudio de costos está en esta línea de costos reales o costos históricos, porque tratamos de determinar el costo real, ¿no? En base a los materiales, a los salarios de los trabajadores, real, entonces son reales. Y la desventaja de los costos reales o históricos es que se pueden tener estos costos recién al final del periodo. Si se han dado cuenta, en todos nuestros ejemplos, siempre hablamos del periodo concluido. El costo del material directo del mes de junio, del mes de marzo, pero es mes ya cumplido, ¿no? Han pasado los 30 días. Si ustedes se fijan, los CARDEX que han ido trabajando y han tenido que rehacer algunos aún rehaciendo, sigue mal su CARDEX, pero bueno, eso es otra historia. En el CARDEX tenemos una fecha de comienzo, de inicio, que es el 1, 2 del mes, y casi termina al final del mes, ¿no ve? Y cuando está terminado el mes, recién podemos determinar los costos de material directo, o sea, periodo terminado. ¿Se han dado cuenta, no ve? Igual en la mano de obra directa tiene que haberse cumplido el mes, sacar la planilla de ese mes cumplido y tenemos el costo de la mano de obra directa. Esa es la desventaja, diríamos, de estos costos reales o históricos, porque son costos que efectivamente se han aplicado, ¿no? Costos en los que efectivamente se han incurrido. Se contabilizan después de ocurridos. Materiales indirectos consumidos, sueldos y salarios indirectos, tiempos después de que han ocurrido. En el caso de los indirectos, también vamos a trabajar con costos reales o históricos. De hecho, este es nuestro ambiente, nuestro contexto en el que trabajamos los costos indirectos, ya que así lo hemos hecho antes. Pero existen los costos predeterminados, estimados y estándar. En el tema de los costos indirectos. Todo esto es solo costos indirectos. Son cuotas predeterminadas que se obtienen en función del presupuesto de costos indirectos de producción, pudiendo tomarse como base unitaria para la obtención de los costos indirectos estimados. Entonces, puedo tener un estimado, a ver, ¿cuánto va a ser mi costo indirecto en este periodo? Y voy trabajando en función de ese costo estimado para definir un costo de producción y un precio de venta. Y al final del periodo compararé con los costos reales y veré la variación, ¿cierto? Cuánto ha variado, si
si ha cumplido o no los parámetros que había establecido al principio, etc. A eso se llaman los costos estimados. Y los estándares, ¿no? Aquellos estándares que normalmente son los que podemos decir usamos durante el mes. Nuestro estándar es un parámetro que se repite varias veces y decimos mi costo indirecto mensual es como 50.000 bolivianos. Ese es mi estándar. Entonces veo luego realmente cuánto de eso se ha cumplido. Entonces ahí están los costos estimados, costos estándar, que se refieren a los costos indirectos. Por su contenido, podemos hablar de costos indirectos, materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, ¿no? Dependiendo de dónde se aplican estos costos. Entonces, como ven, hay diferentes formas de ver los costos indirectos, hay diferentes formas de clasificarlos, la teoría nos puede dar muchas otras maneras de hacerlo. Aquí les he mostrado las más relevantes, las que parecieran más interesantes, dentro de lo que es la teoría, ¿cierto? Eso para entender de qué estamos hablando, porque luego cuando ya entremos en la parte del procedimiento mismo, vamos a dar por sentado que entendemos qué son estos costos, cómo están, cómo los estamos tratando, con qué tipo de clasificación estamos aplicando estos procedimientos. Bien, terminamos esa parte de introducción de conceptos, toda la parte teórica relevante que nos interesa entender para poder continuar con el capítulo. Los costos indirectos y su relación con el tipo de empresa productiva. Entonces acá la señal o el mensaje es que los costos indirectos están relacionados con el tipo de empresa con la que se trata. En la práctica, lo que se hace es acumular los costos indirectos del periodo. Hay que hacer una sumatoria y distribuirlos adecuadamente entre los productos terminados. Eso es en la práctica lo que queremos hacer ahora. Tener los costos indirectos acumulados, una sumatoria, y distribuirlos entre los productos terminados. Así queremos. El objetivo, igual que hemos planteado para el caso de los materiales directos y para los materiales indirectos, para la mano de obra directa. El objetivo es establecer el valor monetario de los costos indirectos de un periodo. Podríamos decir costos indirectos globales, el término que estamos usando antes. Y el costo indirecto unitario por cada artículo terminado. O sea, esto queremos. Cuando nos preguntamos qué queremos, bueno, queremos esto. Saber cuáles son los costos indirectos globales del periodo y cuáles son los costos indirectos unitarios. Igualito que los anteriores, ¿no ven? Este es nuestro objetivo del capítulo. El objetivo general es el costo de producción. No olviden eso. Pero el objetivo del capítulo es determinar los costos indirectos del periodo y el costo indirecto unitario del periodo. De alguna manera, este costo indirecto global no había sido más que una acumulación, una sumatoria, ¿no? Una sumatoria de los costos indirectos del periodo. Eso, y tan simple como eso, como hacer una sumatoria. Veamos. Pero el alcance de este objetivo, el poder lograr esto, especialmente en el caso de los costos indirectos unitarios, porque el costo indirecto global va a ser sencillo, depende del tipo de empresa con la cual se está tratando. Y en esta lógica se reconocen los siguientes tipos de empresa. Las microempresas, aquí un esquemita de una microempresa, una panadería, en una casa con un hornito, una pequeña empresa con 2 personas que trabajan, 3 máximo, y que vende pan todas las mañanas. Pequeñas empresas, algo más sofisticado, más personal, maquinaria ya un poquito mejor organizada, ¿no? Una pequeña empresa. Medianas empresas, una mediana empresa, ya nos imaginamos una cosa más grande, más cantidad de trabajadores, aquí por lo menos se ven unos 18 a 20 trabajadores laborando con máquinas en una línea de producción. Esta es una empresa de confecciones, por ejemplo. Entonces, están las medianas empresas, están las micro, pequeñas y medianas empresas. A las pequeñas y medianas se les llama pymes. Y a las micro, pequeñas y medianas se las denomina, son las llamadas MIPYMES. Por si acaso, si alguna vez han escuchado los términos pymes y MIPYMES, de esto estamos hablando, ¿no? Y por supuesto, además de las medianas, están las grandes empresas, ¿no? Ya grandes empresas, más sofisticadas, infraestructura, capital, líneas de producción, trabajadores, etc. Entonces son los 4 tipos de empresas que se reconocen en nuestro país. Las micro, pequeñas, medianas y grandes.
Y esto tiene una repercusión interesante en la estructura de la economía de nuestro país, ¿no? Fíjense que aquí tenemos el 94.9% de las empresas en el país son microempresas, el 4,8% son pequeñas y medianas empresas y el 0,3% apenas son grandes empresas. Y aquí, aunque no se lee muy bien, están los departamentos donde están ubicadas estas empresas. El mayor número, dice, se instaló en el eje central. La Paz tiene un 35% de estas empresas, de esta torre. Santa Cruz un 25% y Cochabamba un 19%. Y de ahí para abajo, ¿no? Tarija, Potosí, Chuquisaca con menor incidencia. Pero llama la atención esto, ¿no? Que el 94%, casi 95%, son microempresas. 4,8 pequeñas y medianas y un 0,3 grandes. Llama la atención porque de alguna forma este es el escenario que nos interesa comprender y entender para hacer el ejercicio de nuestra profesión de aquí en adelante. Bien, vamos a parar aquí la siguiente clase, que es el día lunes. Vamos a continuar con esto, vamos a reflexionar sobre esto del tipo de empresas, vamos a reflexionar sobre el salario que tiene que ver con esto también, y van a hacer una tareita sobre las MIPES y las pymes, que yo les voy a decir cómo va a ser. Eso el día lunes, ¿ok? Se nos está terminando el tiempo, ahí nos quedamos por hoy, y continuamos el día lunes con este segundo punto de los costos indirectos y su relación con el tipo de empresa productiva. Ok, jóvenes, que tengan un buen día, que pasen bien y que disfruten el fin de semana. Nos vemos el lunes en hora de clases.